Damos la bienvenida a Rubí Sandra Huerta en este foro literario de la 18ª Feria Internacional del Libro. En este foro obviamente hemos tenido ya varias participaciones durante este día y vamos a concluir con un gran recital de poesía en purépecha por medio de Rubí Sandra Huerta, quien ha sido maestra del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, ha sido maestra en lingüística indoamericana. Además ahorita trabaja con un proyecto también en Radio Nicolaita en la ciudad de Morelia, y bueno, ella ya desde hace más de 10 años ha venido trabajando en la parte de la escritura y sobre todo en la parte de la poesía. Demos un fuerte aplauso a Rubí Sandra Huerta y damos inicio a este recital. Que ya me duchan en gaston pambi tan acá en hincha telimbo ganik zipi quest kuchitimbo pambi tan arichan da marcara te chanengan iguan tanara roca parinesca saya panintak no chanin de ayangun tan na engan hipi cuaret con na engan herat sino ambenga ukorin hara pawan jarirete chingo ima ambes gente kuchit wandania ka kuchit ikorera kaistuksan bachin haran sanganis karakata engan hindurik tamis ka engan horengorin haka kawena ka sanititma karakata bichingon. Muy buenas tardes a todos. Agradecer primeramente por la presencia de todos ustedes. A ver si me aguantan, pues ahora sí que este tiempecito que nos queda para escuchar poesía. No quiero mencionar por qué lo hago o cuál es el fin. Yo creo que parte del trabajo que hago y en donde he ido a leer parte de mis poemas o del trabajo que yo hago en la cuestión de la escritura, es simplemente dar a conocer una de las tantas lenguas indígenas que se hablan en México. Creo que muchas más que otras en riesgo de desaparecer. Y pues bueno, el purépecha, aunque no pareciera, también es una lengua que está sufriendo fuertemente esta parte de que la gente misma esté dejando de hablarlo. Entonces mi propuesta o la intención que yo tengo con este trabajo es precisamente pues darle un uso a la lengua, no solamente hablada sino también escrita. Entonces pues muchos de los textos que hago pues son quizás algo muy cotidiano de lo que se vive en una comunidad o también fuera de ella, porque también hay muchos textos en donde yo ya reflejo esta parte de los purépechas más contemporáneos que ya no solo viven en un pueblito y pues viven en lo cotidiano de su entorno, ¿no? Entonces voy a empezar a leerles un texto, no precisamente, no tiene traducción, es solo en castellano, pero más o menos me gusta leer este texto porque hace poco lo creé y precisamente se llama El milagro de la poesía. Dice así: soy poeta y como poeta puedo ser ingeniero y como ingeniero puedo construir puentes con versos para que las personas puedan pasar sobre los ríos y apenas servir de refugio para los indigentes. Soy poeta y como poeta puedo ser médico y como médico puedo trasplantar corazones para que las personas amen nuevamente o simplemente recetar poemas para que las tristezas con alegrías o las alegrías sin satisfacción. Soy poeta y como poeta puedo ser obrero y como obrero puedo despertarme antes del sol y darle cuerda al día. Y cuando llega la noche serena y calma, descansar la herramienta del cuerpo y el consuelo de la familia, autopartes de mi alma. Soy poeta y como poeta puedo ser asesino y como asesino puedo apuñalar tiranos con el filo de mis palabras y disparar versos de grueso calibre en la cabeza de la multitud, sin preocuparme por el cura, el juez o la prisión. Soy poeta y como poeta puedo ser
esclavo en las manos y los fanáticos, andar libremente sobre la tierra y mar, recitando poesías en lugar de sermón, donde no hay milagros, mostrar el pan, donde falte la palabra, repartir acción.